Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Amigos, muy buenas noches. En esta emisión número 41 de Frente a Frente, y déjeme decirle algo. Este día justo se cumple un año que salimos al aire con este programa que es de usted y para usted, y donde hemos tenido la oportunidad a lo largo de estas 40 emisiones anteriores de conversar con los líderes políticos, sociales, gente representativa de nuestra comunidad, candidatos que han venido, que han tenido hacernos el favor de venir a conversar con ustedes. Por su atención al año que hoy se cumple, muchas gracias. De verdad se lo agradecemos mucho. Más de 100,000 personas han visto este programa y de verdad que lo agradecemos mucho. Este día, esta noche, pues, tenemos un invitado especial, el que de verdad me da mucho gusto que haya aceptado venir a conversar con nosotros. Es el doctor Hilario Barcelata Chávez. Hilario, gracias por estar aquí con nosotros. No, Carlos, muchas gracias por la invitación, y aprovecho pues para felicitarte por este aniversario de este programa, que verdaderamente hace falta este tipo de esfuerzos editoriales para llevar a la audiencia pues los temas que son de actualidad y que interesan, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades. No, muchas gracias. En realidad ha sido un esfuerzo de todo el equipo. Aquí está nuestro editor en jefe, Néstor Olivares, la gente de Sociedad 3.0 Multimedios, de Ignacio, nuestro camarógrafo estrella, que está siempre al pendiente de estos programas, los que están allá en cabina también, que están en la edición, en la operación de estos programas. Muchas gracias a todos, de verdad que estamos muy agradecidos, porque solamente, Hilario, nosotros venimos a poner aquí enfrente y a conversar, pero los que hacen la chamba pesada, pues son ellos. Así es que vámonos adelante. Hilario, si me permites, yo quisiera leerle a nuestro auditorio un extracto de tu currículum, porque es importante ponerlo en contexto. Tú eres un economista muy reconocido en Veracruz, presides el Observatorio de Finanzas de la Universidad Veracruzana, eres columnista destacado del tema económico de varios medios de comunicación, entre ellos el nuestro, y de verdad que es importante conocer tu perspectiva sobre lo que está ocurriendo en Veracruz, sobre lo que pasa con esta regulación del mercado, sobre el gas LP que el presidente, la Comisión Reguladora de Precios, me parece, acaba de poner el lunes, la rebelión de los gaseros, sobre todo en la Ciudad de México, en el Estado de México y algunos en Veracruz. ¿Cómo le hace? ¿Cuál es el mecanismo, pues, para establecer precios? Porque se han disparado más del 50% de los precios del gas LP, como otros bienes y servicios de la economía, después de una crisis como la que estamos viviendo de salud, de economía y su reflejo en la economía, por supuesto. Entonces, sobre estos temas queremos conversar contigo. Tú eres un destacado miembro de la Universidad Veracruzana. También queremos conocer tu enfoque sobre lo que está viviendo la universidad, la máxima casa de estudios de los veracruzanos, en este proceso de sucesión en la rectoría de esta casa de estudios. ¿Qué te parece este proceso? ¿Está bien? ¿Está mal? Hay varios candidatos, me parece que son 11 los que quedan. ¿Cómo ves este proceso? Si tú lo permites, quisiéramos conversar sobre eso, pero antes quiero darle lectura a un extracto de tu currículum. Gracias. Dice, pues eres doctor en finanzas públicas, realizaste estudios de maestría en desarrollo regional por la Universidad Veracruzana y de planificación económica en la Escuela Central de Planificación y Estadística en Varsovia, en Polonia. Eres licenciado en Economía por la UB, profesor investigador de la Universidad Veracruzana desde el 86. Tienes ya... Hace un buen rato. ya tiene un buen rato que estás ahí en la gloriosa Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, al cual, aunque yo no tuve la oportunidad de formarme ahí, la aprecio mucho porque de verdad que tuve la oportunidad de conocer a Hilario, a mucha gente destacada de esa facultad que
que ha marcado pautas, ha generado a través de sus estudios expertos en economía, como tú, como algunos otros destacados economistas con que cuenta nuestra entidad. Dentro de tus actividades académicas destaca la labor como coordinador del doctorado en Finanzas Públicas, además de ser el fundador y coordinador del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana. Fuiste director general del Instituto de Pensiones del Estado, Hilario, un puesto muy importante donde seguramente viviste experiencias. Una experiencia muy interesante. Muy interesante. Muy intensa también. Fuiste asesor del órgano de Fiscalización y Superior de Veracruz, el ORFIS, y de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Veracruz. Has sido también miembro del Consejo Asesor de la Coordinación Universitaria de Observatorios Metropolitanos de la Universidad Veracruzana. Realizas un intenso trabajo para la divulgación de la ciencia económica, como ya lo señalé, como articulista de análisis económicos en diversos medios de comunicación. Y por este trabajo has recibido 2 premios nacionales de periodismo y 3 a nivel estatal. Eres autor de más de 20 libros sobre economía mexicana, la economía veracruzana, las finanzas públicas y la economía municipal, y eres coautor de múltiples obras colectivas. Hilario, una formación académica muy sólida, tengo que subrayarlo para que nuestra comunidad, nuestro auditorio lo sepa. ¿Cómo es que llegas a economía, Hilario? ¿Cómo te da por estudiar economía? ¿Cómo llegas a la facultad como alumno? ¿Por qué te enamoras tanto de esta ciencia? Platícanos un respecto de eso. Fíjate que es interesante la pregunta, nunca me la habían dicho. Porque es una historia un tanto extraña, porque originalmente yo no pensaba estudiar economía. Digo, ya que estaba en la facultad me di cuenta que yo tenía todo para esa vocación, esa orientación. Pero originalmente yo pensaba en otra cosa, yo quería estudiar medicina. ¡Ah, caramba! Sí. Otro diferente totalmente. Un campo totalmente diferente. Desistí en el último año del bachillerato, cuando ya se dan las divisiones, porque pues me di cuenta que no era por ahí, ¿no? La química como que no, y la física y la biología no eran mucho mi inclinación. Y entonces pues me moví hacia un área que yo consideraba más afín a mis perspectivas, a mis intenciones, y ahí me encontré economía. Debo confesar que no conocía la carrera, ¿no? Sabía yo cosas de sociologías, de filosofía, de historia, de derecho, pero para mí la economía era una ciencia nueva. Entonces empecé a investigar de qué se trataba y me di cuenta que muchas de las cosas que me gustaba hacer y que tenía yo inclinación estaban incluidas en la economía. Entonces yo dije, pues voy a estudiar economía, ¿no? Y la verdad es que fue una elección un tanto extraña en su forma, pero al final yo te podría decir, si hoy tuviera que elegir nuevamente qué estudiar, elegiría economía, porque yo me he sentido muy bien haciendo el trabajo que hago en economía. Me gustan otras ciencias que se complementan con la economía. Claro. Y eso también me ha dado una visión más global de los problemas económicos, que no son solo problemas económicos. Los problemas económicos hay que tratarlos desde una perspectiva más amplia de la política, particularmente. Ya lo decía Adam Smith, ¿no? La economía es economía política y sigue siendo economía política. A veces cuando nos sumergimos en el análisis estrecho de lo estrictamente económico y dejamos por sentado el ceteris paribus, ¿no? O sea, todo lo demás constante, damos por hecho que todo lo demás no importa y no influye. Y claro que influye de una manera determinante. Por supuesto. Y a veces por eso no encontramos la solución a los problemas. Yo algunas veces les digo a mis alumnos, la solución de los problemas económicos a veces no está en la economía, sino en la política. Así ¿no? es. Entonces, esa formación tengo, ¿no? De un economista que no se ha sometido estrictamente al análisis económico, sino que me ha permitido digamos, entrar en contacto con otras ciencias, y eso me da una perspectiva mucho más clara y amplia de la problemática, y más amplia, ¿no? Claro. La historia, por ejemplo, la historia económica en particular. Entonces, pues ese es más o menos el camino que he recorrido en este tema de estudiar economía, ¿no?
Y luego mi especialización en el ámbito del análisis regional, de la planificación. Del desarrollo regional, de ¿no? las finanzas públicas, que eso yo creo que lo traigo un poco en la sangre. Que debo decirte que mi abuelo trabajó dentro del ámbito de las finanzas públicas a nivel municipal, para el gobierno del estado. Mi padre toda su vida trabajó también en el ámbito del cobro de impuestos y este tipo de cuestiones. Entonces creo que eso ya es parte de la genética, y mi inclinación hacia allá, pues creo que tiene mucho que ver con Oye, eso. ¿y cómo surge tú fuiste el fundador del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana? ¿Cómo se da este proceso, Hilario? Fíjate que es una iniciativa que sale porque nos damos cuenta que se requiere proveer de información y de opiniones sólidas y fundamentadas a la sociedad en general, para que la sociedad pueda contraponer esas opiniones con las opiniones, con el discurso oficial, ¿no? Veníamos de una etapa de gobiernos pues que habían, digamos, dado un discurso que no era del todo real, ¿no? Aquella época de Fidel Herrera, luego con Javier Duarte, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando se decía, no, es que la bursatilización no es deuda, por ejemplo, ¿no? Por ponerte algo, ¿no? Y bueno, o sea, era una gran mentira. Y como eso, muchas cosas. O vamos bien y vamos viene lo mejor. viene lo mejor. Entonces, oye, como economistas no podemos quedarnos sentados escuchando esas falacias y no decir nada. Entonces, sin ánimos de confrontación, lo que hicimos, bueno, pues vamos a poner aquí los números, y que la gente decida qué es verdad y qué es mentira. Claro. Entonces empezamos a hacer ese análisis para contrarrestar un poco. Y poco a poco fuimos profundizando tanto el análisis como la difusión de las ideas, y fue algo que tuvo pues un éxito, ha tenido un éxito muy grande. Fuiste pionero en este tema, Hilario, porque fíjate que cuando yo llegué a Veracruz, proveniente de la Ciudad de México, allá por el año 93, 94, recuerdo que al buscar, pues finalmente somos economistas, al buscar información económica, no se veía en Veracruz que alguien se preocupara por generar información y datos reales de acuerdo a las estadísticas oficiales incluso, y las inferencias correspondientes. No había gran cosa, todo venía del gobierno, toda la información era la oficial, pero no había, salvo en los institutos de investigación, supongo, estudios específicos sobre la economía veracruzana y sus diferentes sectores. Entonces, la labor que ustedes hacen en el observatorio, yo la considero fundamental para todos los que nos gusta leer temas y explicarnos los fenómenos que estamos viviendo a partir de estadísticas económicas. Pues ha sido fundamental lo que ustedes han hecho a través del observatorio. Te quiero decir con toda la certeza que yo no me pierdo una de tus columnas, man, porque son datos fundamentados, son análisis bien hechos, con ¿cómo decirte?, con solidez, con rigor académico, y eso es lo que hace falta, claro. Fíjate que sí, yo empecé a hacer este trabajo editorial de análisis económico y a publicarlo por allá desde el 86, en el diario de Jalapa, publicábamos en una sección financiera. Y bueno, pues era una labor que había que ir haciendo también, hay que decirlo, con datos que uno iba capturando de muchas partes, porque entonces, bueno, no había internet, no había páginas web para bajar la información. Sí. Allá por los 90 se empieza a ver la tecnología avanza, y entonces ya hay internet y hay posibilidades de tener información. En el año 2000 fundamos una sociedad civil con otros colegas, en el mismo ánimo del observatorio, solo que tuvo poca duración. Pero con ellos hicimos, por ejemplo, un ejercicio de análisis también dentro del diario de Jalapa. El diario de Jalapa nos daba un día a la semana la sección financiera para que nosotros la hiciéramos. Perfecto. Ese fue un ejercicio muy bueno. Y fuimos avanzando, también profundizando en el análisis por tres razones. Una, porque empezó a haber una gran cantidad de información disponible. Entonces el INEGI hizo su página, ya se podía bajar la información en Excel, procesarla y demás. Y otra, el avance de la legislación en materia de transparencia, que permitió tener acceso a documentos oficiales que antes no podíamos tener. Y además,
con un clic bajarlo y poderlos analizar. Eso nos dio una potencia de análisis muy grande y ya encarrerados, bueno, entonces dijimos, esto lo tenemos que formalizar en una institución que tenga representatividad académica y que se presente así al público. Claro. Y fue cuando fundamos el Observatorio de Finanzas Públicas, no recuerdo si fue en 2011 o 2012, por ahí, en esos años, y desde entonces nos hemos mantenido haciendo este análisis, difundiendo, y la verdad, a mí me gusta mucho platicar esto con mucho éxito, porque de repente empezamos a difundir información que nadie tiene, que nadie hace, y de repente recibimos llamadas de radiodifusoras de la capital del país, entrevistas con periódicos, con El País, con CNN, con el New York Times, nos empiezan a citar, y eso, el Economista, pues sí. Ya teníamos ahí una línea de trabajo muy interesante. Entonces, eso, digo, no es para presumirlo, sino para decir cómo es importante. Lo que tú decías es que si no hay la información, pues entonces caminamos a ciegas, ¿no? Y cuando de repente alguien puede identificar que existe esa carencia de información y empieza a trabajarla, entonces empieza a ver la necesidad real que se tiene de hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, ese ha sido el éxito, ¿no? Y el reconocimiento de que nuestro trabajo como académicos tiene esa responsabilidad social, ¿no? Y esa trascendencia, Hilario, porque de verdad que le da luz a muchos de los análisis desde otra perspectiva dentro del contexto social de Veracruz. Es un indicador muy claro de cómo vamos y hacia dónde vamos. Sí. Porque haciendo una recapitulación, Hilario, del desarrollo de la economía veracruzana, pues ha sido muy claro cómo se ha venido transformando a lo largo del tiempo de una economía centrada en lo agrícola, pasa en una etapa a lo industrial y ahora se está derivando en una economía de servicios. Y con lo que eso implica, ¿no? En la generación de empleos, en la remuneración de los trabajadores y de muchas cosas. En este contexto, Hilario, ¿cómo ves tú la evolución de la economía veracruzana? ¿Cómo viene? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, Hilario? Es interesante este tema porque precisamente la transformación que ha tenido la economía veracruzana, particularmente de los 80s para acá, de los 80s que empieza a haber una gran transformación en el país, la apertura comercial, el retiro del Estado de las actividades primordiales de la economía, es decir, otra forma de organización económica, ahí me parece que es el punto de inflexión para entender la problemática de Veracruz, porque ahí Veracruz empieza a mostrar un rezago importante en materia de transformación económica. Mientras otros estados empiezan a transformarse para abrirse al mercado internacional y para recibir la inversión extranjera, o sea, dos puntales, exportar y recibir inversiones. Ahí están los casos de Guanajuato, de Querétaro. Exactamente, y San Luis, y Coahuila, y Sonora. El Bajío y el norte, ¿no? Básicamente. Porque son estados que se van transformando y evidentemente conforme vamos teniendo más tratados comerciales, más apertura comercial, estos empiezan a ser arrastrados por esa dinámica positiva de la economía. Veracruz no. Veracruz no se transforma. Veracruz sigue siendo un estado que depende mucho de las actividades agropecuarias y sobre todo del petróleo. En materia de industria, el petróleo, los petroquímicos sigue siendo todavía el eje de la economía veracruzana, igual que eran en los 70s y en los 80s. Y eso remite a un rezago importante, ¿no? De manera que cuando queremos explicar por qué el estado de Veracruz hoy está tan atrasado y por qué, por ejemplo, en este último año, el crecimiento de Veracruz más bien el decrecimiento fue de menos 6.1%. Ah, qué tremendo, ¿no? Hay estados que están un poquito más abajo, pero son pocos. Pero hay otros que ya están creciendo. Chiapas, Aguascalientes, ya tienen un ligero crecimiento. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué están haciendo esos estados que no estamos haciendo nosotros? No estamos haciendo nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Pero yo les decía, es que no es lo que hicieron ahorita, es lo que hicieron antes. Se transformaron para poder tener abiertas las posibilidades a una dinámica económica que no depende exclusivamente de lo que pase en el interior.
¿no? Los débiles mercados internos no permiten esa dinámica. Claro. Y bueno, encontraron ese camino. No es el único camino, porque también podemos generar dinámica al interior apoyando sobre todo a los pequeños empresarios, por ejemplo. Pero tampoco se ha hecho. Entonces, esa es la consecuencia hoy, que tenemos un decrecimiento, pero que además cuando nos comparamos con los otros vemos que no es la generalidad. Es decir, que sí que estamos mal y que no podemos voltear a ver y decir, pues todos están igual. No. Es un fenómeno muy particular el de la economía veracruzana. Lo que a veces la gente no se explica, doctor, es cómo Veracruz, con tanto potencial que tiene, capital humano, recursos naturales impresionantes, el tema de este rezago económico es ineficiencia en las políticas públicas para el desarrollo, es el no planificar el mismo desarrollo, el no potenciar las regionalidades del estado de Veracruz. ¿Qué está pasando en materia de política pública, Hilario? Porque de verdad, los que hemos tenido oportunidad de viajar, y más recientemente, vemos con mucha envidia cómo estados se están transformando, como tú dices, ¿no? No solamente el Bajío, el sureste del país. O sea, da grima, de verdad, porque somos jalapeños por nacimiento, por adopción, ver capitales como Chetumal, como Mérida, como Campeche, como Villahermosa, que están adelante de Jalapa. Porque Jalapa, aparte, se ha descuidado. Pero ver la infraestructura carretera del estado de Veracruz, infame, que estamos viviendo. ¿Qué ocurre? Son políticos ladrones, mala planificación. O sea, tú desde tu enfoque como economista, ¿cómo ves el tema? Sí, mira, yo creo que es un problema, el tema de la corrupción es un tema importante porque resta recursos para la inversión. Pero sobre todo me parece que es un problema de orquestación. Nos hace falta un director de orquesta, de organización los recursos. Ok, los recursos ahí están, pero los recursos no se hablan no se entre multiplican ellos, solos, no se organizan ellos solos, es decir, hay que organizarlos. En los últimos años ha habido una carencia muy grande de inversión privada y de inversión pública, que no ha permitido detonar grandes proyectos productivos. Y esto tiene que ver con una organización, con la definición de una estrategia económica que permita que los distintos recursos puedan organizarse para dar una dinámica. Y no hablo solamente de traer recursos del exterior, también y sobre todo organizar los recursos del interior, ¿no? Es muy común que digamos, bueno, tenemos recursos naturales. Sí, es cierto, tenemos tierras fértiles, aguas, y, en fin, energía eléctrica. Pues sí, pero no es suficiente. Porque si a la actividad agropecuaria no se le invierte en capital, en recursos, en tecnología, pues va a seguir siendo muy improductiva, ¿no? La productividad por hectárea para los diferentes cultivos masivos de nuestro estado es muy baja comparada con la que existe no solo en otros estados, sino en otros países. Igual en la industria, ¿no? Principalmente la industria es pequeña, micro y pequeña industria en nuestro país, no logra detonar, en el estado, no logra detonar una dinámica económica. Entonces, ¿qué se requiere? Yo lo pienso mucho con el símil del deporte, ¿no? En México, ya ves cómo nos está yendo en las Olimpiadas. Y en todos lados, ¿no? Y en todos lados. Y tú dices, pero si tenemos buenos deportistas. Claro, pero es que es la organización, es una cuestión de organización. El deportista hace hasta donde puede, claro, pero detrás debe haber pues todo un equipo de organización, de financiamiento, de preparación, que no se está dando. Y acá en la economía me parece que es lo mismo, ¿no? Aprovechar los recursos que están ahí disponibles y que en muchos casos están ociosos realmente, ¿no? Hay que pensar que todo el desempleo que tenemos actualmente es recurso humano ocioso, desperdiciado, no está haciendo nada. Y si nos vamos más allá, también hay capacidad ociosa en la industria, en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Alguien que llegue y diga, a ver, vamos a organizar de esta manera, vamos a meterle dinero acá. Tú hablabas acerca de la infraestructura carretera. Por supuesto que no va a haber dinámica económica interna, pero tampoco va a haber atracción de inversión de otro estado, de otro país,
si no mejoramos nuestra infraestructura carretera. Por supuesto. Tan solo el turismo, digo, se requiere valor para ir a Costa Esmeralda, No, ¿no? Que está muy bonito, pero la carretera está infame. No, se expone uno la vida, Sí, ¿no? así es. Entonces, con este tipo de cuestiones no puedes pensar en detonar algo que también podría ser un polo de desarrollo muy importante para el Estado, como es el turismo. Sin duda que tenemos grandes atractivos turísticos, pero necesitamos el desarrollo de los servicios y, por supuesto, el desarrollo de la infraestructura. Entonces, me parece que eso es, ¿no? La falta de políticas públicas que lleven a la organización y a la promoción de la inversión privada, principalmente. ¿Cómo estamos en Veracruz en materia de empleo, en materia de inversión, en materia de desarrollo? ¿Cuál es tu radiografía del estado de Veracruz en este momento? ¿Y qué harías tú como economista, como conocedor de las finanzas públicas, para revertir la situación que estamos viviendo, Hilario? Bueno, esa es una pregunta muy buena, que requiere una respuesta muy extensa, pero voy a tratar de centrar. Mira, en materia de empleo, por ejemplo, la pandemia nos pegó durísimo, muy fuerte, ¿no? Sí. No andábamos muy bien y nos vino a castigar más. Nos tiró para abajo. Ahora sí, como dicen en el pueblo, éramos muchos y parió la abuela. Tan solo de febrero a julio del año pasado se perdieron 57,000 empleos formales. Los informales, muchos más. 57,000. En julio se abre la economía otra vez y empieza a haber una pequeña recuperación que ya analizado vemos que no es tan buena, ¿no? Porque a la actualidad, si comparamos con lo que hay hoy respecto a febrero del año pasado, tenemos un faltante de 50,000 empleos, es decir, solo se han recuperado 6,000, 7,000. Y vemos, mes con mes, estamos teniendo nuevas pérdidas de empleo. Uno que otro mes se ha crecido. Por ejemplo, el mes de junio se recuperaron 924 empleos, ¿no? Nada, ¿no? Entonces, evidentemente, eso habla de un estancamiento económico muy grande y de una pérdida del bienestar de la población. Wow. Y hablando de empleo, digo, aquí ha sido también la falta de políticas públicas que permitieran que amortiguar un poco la caída de la producción, de las ventas, el cierre de las empresas y la pérdida de empleo. ¿Cómo hubiera podido ser exitosa? Y todavía estamos a tiempo y creo que hay que pensarla para el futuro. Es necesario pensar en un seguro del desempleo en el Estado. Un seguro de desempleo amortigua porque la caída del consumo, de las ventas. Sí, claro. Porque en la medida en la que la gente sale del empleo, pierde su empleo, pero tiene un ingreso, entonces puede seguir... La demanda sigue, ¿no? Sí, de alguna manera a lo mejor se cae un poquito porque no le vas a dar lo que tenía de salario, pero va a seguir consumiendo. Y en la medida que consuma, las empresas pueden seguir sobreviviendo. Así es. Digo, es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos además le metieron más dinero al seguro de desempleo y tanto así que hoy la gente no quiere trabajar en Estados Unidos. Les sale más cómodo. Sí, ganan más con el seguro de empleo que con el salario que están ofreciéndoles. Pero bueno, eso es una cuestión que hay que cuidar. Pero creo que esa es una de las políticas públicas que se requiere en términos generales y para situaciones de esta naturaleza, cuando la economía se encuentra deprimida y la gente no encuentra forma de sobrevivir, ¿no? Claro. Creo que se requieren esfuerzos de parte del gobierno estatal, pero también de parte de los gobiernos municipales para destinar más recursos a este tipo de programas y también a la inversión pública, ¿no? La inversión pública en el Estado ha estado sumamente deprimida. Castigada. No en los últimos 3 años, en los últimos 10 años, y lo vemos claramente, ¿no? Las obras, las grandes obras, pues tiene mucho tiempo que se hicieron en Veracruz, no vemos no se más. ve nada. No, puentes, túneles, autopistas, no lo vemos. Y la inversión pública es detonante del crecimiento económico. Tiene un efecto multiplicador. Y arrastra la inversión privada también. Claro, entonces, en la medida en la que se achica el gasto en inversión pública, definitivamente se achica la dinámica económica del Estado y se achica el empleo, la ocupación y el bienestar de
la población. Entonces, me parece que hay que revisar, ¿no? El gobierno del Estado actualmente, de acuerdo a lo que ha comunicado el secretario de Finanzas, ha hecho un gran esfuerzo por pagar... 6,000 millones de pesos, dijo, que de la deuda, ¿no? Mucha de la deuda, sí. Y eso es importante. Pero también es importante reestructurar el presupuesto para darle prioridad a la inversión pública, porque de otra manera lo único que hacemos pues es ir sobreviviendo, ¿no? Es decir, y la gran transformación que se requiere para el Estado no se ha dado. Ahora, mucho no requiere dinero. Mira, en algún momento se hizo un gran esfuerzo por apoyar a los microempresarios. Se les daba capacitación, se les ayudaba para que diseñaran y hasta financiamiento. ¿no? Hasta financiamiento, para que hicieran su código de barra, su tabla nutricional, para que fueran a mesas de negocios y vendieran sus productos en México y en el extranjero. Eso no requiere gran cosa de dinero, ¿no? Desarrollo de productores y desarrollo de exportadores, ¿no? Tenemos más de 12 acuerdos comerciales con más de 45 países y nuestros productores no exportan. No porque no tengan un producto, pongo un ejemplo clásico, el mole, ¿no? Que podría encontrar mercados, el café. Pero ¿qué pasa? Pues los productores no tienen la capacidad para llegar a esos mercados. Así es. Una, porque desconocen o porque no cumplen las condiciones técnicas, digamos, y otra, porque no están organizados. Uno solo no puede abastecer a una empresa exportadora, sí, que quiere claro. exportar. Porque tú puedes estar produciendo 2 cajitas de mole al mes y ellos requieren un contenedor. Así es. Pero bueno, entonces... Pero hay que juntar a los productores, integrarlos para un esfuerzo conjunto. Eso está faltando y eso no requiere mucho dinero. Entonces también es la orquestación, ¿no? Y el conocimiento de cómo generar crecimiento económico a partir de la organización, por un lado, y de la inversión pública, por el otro. Dos temas que son fundamentales que acabas de tocar, doctor. El tema de las finanzas públicas. Se requiere liberar recursos, probablemente para invertir en el estado de Veracruz. A lo largo de estos casi 3 años de administración estatal del ingeniero Cuitlavo García Jiménez, tal pareciera que los esfuerzos están dirigidos únicamente a las cuestiones de la deuda pública, que no es un asunto menor, por supuesto, ¿no? Más de 45,000 millones de pesos que debe el estado de Veracruz. Es un pesado lastre para pensar en que primero debe de resolverse ese tema. Sin embargo, como tú dices, la reordenación del presupuesto público es fundamental. Hay esfuerzos que se pueden hacer con pocos recursos, como tú mismo apuntas. Pero el tema de la organización, el tema de la planificación, le llamaría yo, Hilario, es un tema fundamental donde la Secretaría de Desarrollo Económico tiene que jugar un papel mucho más propositivo, mucho más, ¿cómo decirte?, de la planificación del desarrollo. Apostarle a sectores que pueden desarrollarse, digamos, en el mediano y corto plazo, más que a largo plazo. La generación de empleo siempre va a ser el kit en una economía que quiere crecer. ¿Cómo crecer? Tú lo has señalado, la inversión pública, la inversión privada, cosas de esta naturaleza. Pero el tema de las finanzas públicas, tú mismo lo viviste como director del IPE. O sea, el problema de cómo liberas recursos, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia en esta área? ¿Cómo le harías, pues, para darle prioridad? Liberar recursos y darle prioridad a algunos temas. ¿Cuál sería tu propuesta? Mira, yo creo que se requieren varias cuestiones para reordenar las finanzas públicas. Ya que mencionaste el Instituto de Pensiones, te digo una cosa. El sistema de seguridad social en Veracruz está quebrado es técnicamente. Un lastre, Sí, ¿no? Y cada año es un lastre más grande porque los ingresos que se perciben por cuotas y aportaciones de los trabajadores no es suficiente para pagar las pensiones. Y entonces el IPE le tiene que pedir al gobierno el dinero para pagar las pensiones. Entonces el gobierno se hace cargo de pagar actualmente más o menos la mitad de las pensiones. La mitad, 3,000 millones de pesos.
conforme pasa el tiempo y más jubilados y menos trabajadores, ese déficit obliga a que el gobierno le esté destinando más recursos a las pensiones y restándole recursos a otros programas, lo cual además significa una regresión del gasto, ¿no? O sea, se vuelve un gasto regresivo, porque para pagar las pensiones de 30,000 pensionados se está quitando recursos, pues para lo que quieras, para medicinas, para clínicas, para educación, ¿no? Hay que reordenar el sistema de pensiones. Es un tema urgente, ¿verdad? Es urgente hacer una reforma para aliviar. De todos modos, no es una reforma que va a resolver de manera inmediata el problema, pero que en el largo plazo eliminará esa reforma. Esa ¿En qué tema, Hilario? Una reforma en el incremento de la edad del retiro, en darle normatividad a las pensiones, porque hay pensionados, tú lo sabes bien, mejor que yo, estuviste al frente, que tienen más de 100,000 pesos de pensiones. Es una majadería, es una grosería contra la sociedad. Y ese es uno de los principales problemas que han generado el déficit que existe hoy. Mira, se requiere dos tipos de reforma. Una reforma paramétrica, es decir, modificar los parámetros sobre los cuales se da una pensión, aumentar la edad de retiro, aumentar la edad en que se obtiene una pensión de la vejez, aumentar la tasa de cotización para tener más ingresos. Claro. Eso para salvar la generación actual, la generación en transición. Pero para quienes vienen, ¿no? El que mañana se va a contratar, ese le tenemos que ofrecer un esquema diferente. Porque este sistema ya no da para garantizarle que en 30 años que él se vaya a jubilar haya dinero para pagar, porque su pensión depende de la contribución que hagan otros que vengan atrás, y ya no va a haber muchos más otros. Entonces a esos hay que ofrecerles un esquema diferente, en donde tendremos que reconocer que el sistema, el régimen de cuentas individuales es fundamental. Yo diría, mira, si eres trabajador y te vas a contratar hoy, te diría, ¿cuál esquema quieres? Uno que en 30 años te garantiza que lo que vas ahorrando y a lo mejor otro poquito que va a poner el gobierno es lo que se te va a dar, pero tú lo vas a estar viendo en tu cuenta bancaria diariamente. O otro que es muy generoso y que te va a sostener toda la vida, pero quién sabe si haya dinero para pagártelo, no te lo puedo garantizar, ¿no? Digo, en esa disyuntiva, pues yo diría... Una reforma tipo IMSS. Una reforma tipo IMSS es una reforma estructural, una que cambia. Muchos estados en el país lo han hecho y hacen una combinación de un régimen de beneficio definido a uno de contribución definida. Y de esa manera garantizas, por un lado, que tú haces tu cuenta individual y ahí tienes tus recursos, y por otro lado también hay contribuciones del tipo de las que tenemos ahora. Eso ayudaría a que el gobierno libere esos recursos. Oye, de 3,000 millones de pesos que ya no tuviera que utilizar. Con 1,000 millones, que los desarrolle, que los invierta en otro sector. Es ¿no? comparable. Mira, yo hice un análisis comparando lo que se le da a otras instituciones, y esos 3,000 millones supera lo que se le da, por ejemplo, a todo el Poder Judicial, o es casi lo que le da en subsidio estatal a la Universidad Veracruzana. Es decir, es una gran cantidad de recursos. Entonces, esa reforma es fundamental para liberar la presión de las finanzas públicas. Y mira, no lo digo yo nada más. Si revisamos el presupuesto de egresos del año, de este año, que se publicó el año pasado, ahí está, ahí lo dice clarito, no con estas palabras, pero hay una coincidencia muy grande entre lo que yo he expresado y ese documento. Y el otro que me parece que es fundamental es revisar el tema de la evasión fiscal. También es tema delicado. Sí, ¿no? ahí en el observatorio hemos hecho análisis de la evasión fiscal del principal impuesto del gobierno del Estado, que es el impuesto a la nómina, el de erogaciones sobre remuneraciones al servicio personal. Y la evasión, en el último estudio que hicimos, lo vamos a renovar, porque ya tiene algunos años que lo hicimos,
la evasión andaba como por el 50% del impuesto. Está, Si tú consideras que se recaudan más o menos 3,000, un poquito más de pesos anuales por ese impuesto, si eliminas la evasión, pues te vas a 6,000. Así es, ¿no? excelente. Y ahí 3,000 de esto y 3,000 del otro, ya estás liberando recursos que puedes destinar. Ahora sí, ¿para qué los vamos a ocupar? ¿No? Ahí con una estrategia que no desperdicie ese recurso. Pero me parece que es central ese tema. Y así como se está haciendo el esfuerzo por eliminar los adeudos, pagar la deuda, también se debe de hacer el esfuerzo por reordenar estos ámbitos en donde se podrían obtener mejores recursos y en general mejorar la recaudación, porque no es tan Eficiente. buena, no es tan eficiente, y creo que por ahí hay una fuente de ingresos que se puede aprovechar. Pasando a otro tema, ahorita voy a regresar sobre un tema que considero importante que nuestro auditorio conozca, porque tú eres un miembro destacado de la Universidad Veracruzana, Hilario. Los recursos públicos para la Universidad Veracruzana que estaba señalando que están ya ahí normados, y la otra es el proceso, por supuesto, de sucesión de la rectoría. Pero antes, el tema del gas LP. Ya viste que la Comisión Reguladora de Precios topó un máximo 11 y tanto por litro de gas LP, que es el gas licuado asociado al petróleo, por supuesto, lo que utilizamos para las cuestiones de uso doméstico. Y la respuesta de los grandes comerciantes, comercializadores del gas, que ayer fue muy evidente, de paros, de no querer ir. ¿Cómo ves este tema? Porque de verdad que el precio del gas se ha incrementado 50%. O sea, el esfuerzo del gobierno por poner un tope a los precios, pues por supuesto que no está mal, pero esto puede distorsionar el mercado. ¿Cómo ves tú el tema? Mira, digo, en economía se enseña desde las primeras lecciones que cualquier regulación del precio del mercado va a generar problemas en cuanto al abastecimiento, A la distribución. ¿no? A la claro. distribución. Porque entonces los productores y distribuidores pues tienen que ver si ese tope... Si es rentable o no. Exactamente, les permite cubrir sus gastos, y si no, Así pues es. no. Es cierto que en los últimos años, yo diría en el último año, y todos lo hemos sentido, el precio del gas se ha venido incrementando de una manera impresionante, ¿no? Sí es cierto. Ahora, el tema es cuáles son las razones, ¿no? Me parece que cuando vamos a ver las razones, ahí podemos encontrar el tema de la monopolización de la distribución del gas y la necesidad de una regulación en materia de la competencia, justamente para que el precio no se dispare y no haya forma de que el mismo mercado lo regule, pues, ¿no? O sea, la idea de una competencia es que regula los precios Claro. En el mercado. Cuando una autoridad intenta regular, entonces puede ser que esté generando una competencia distorsionada, ¿no? En este caso se entiende que es por una buena causa. Digo, pues qué bueno que ya va a bajar el precio para todos, ¿no? Pero hay que ver hasta qué punto se van a afectar a las empresas. Ahí tenemos a los distribuidores que hicieron paro y 20,000 cosas, porque ellos no son los responsables necesariamente del incremento del precio. Es más atrás en la cadena productiva. Y ahí creo que la regulación, en materia de regulación, se había identificado ese problema justamente de la monopolización y de la colusión incluso entre los productores para ir elevando el precio, y no se ha atendido adecuadamente. Pues nos hacen falta que las instituciones encargadas de regular los mercados los regulen el del gas de mejor manera, Claro. para que los precios no se disparen y no tener que incurrir en un tope al precio que puede provocar que muchas empresas cierren porque no puedan seguir... Es costeable, ¿no? La operación. Exactamente. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que va a haber desempleo y que va a disminuir la inversión, el consumo, las ventas, etcétera. Porque esas empresas están encadenadas a otras y también van a resultar perjudicadas. Yo creo que la cuestión del tope es riesgosa en el corto y mediano plazo.
La otra, que es la de crear una empresa estatal que distribuya el gas a bajo precio, esa me parece todavía más riesgosa, porque porque si el precio del gas no está, digamos, ficticiamente elevado, es decir, a lo mejor lo podemos bajar, pero no al nivel al que lo quiere vender el gobierno. Entonces el gobierno va a tener que subsidiar el gas para venderlo a no sé cuánto pretenda venderlo, pero supongamos que vale 11 y que lo quiere vender a 10, ese peso de diferencia lo va a pagar de los impuestos que recauda. Claro. Entonces va a destinar recursos fiscales a un subsidio que a lo mejor es innecesario si mejor se regula el mercado de mejor manera, ¿no? Yo siempre veo el símil con los deportes, incluso en mis clases hago la referencia, porque en los deportes está bien regulada la competencia, ¿no? Acabo de ver en la carrera de 100 metros que fue en una semifinal, una salió fuera de tiempo y la sacaron, vámonos, ¿no? O sea, sí, se adelantó en la salida y ya, afuera, ¿no? Afuera. Así debiera de ser en los mercados, ¿no? O sea, es la competencia y tiene sus reglas y el que las incumple, vámonos, tarjeta roja y se va para afuera. Ahí es donde debe de utilizarse la fuerza del Estado para organizar los mercados, pero no para eliminar a los competidores, porque entonces nos quedamos sin carrera, ¿no? Sí. Sin la competencia, no, para obligarlos a que respeten las normas que van a garantizar los mejores precios y la mejor calidad. Claro, que no haya monopolios en el mercado, ¿no? Porque pues, ese es el problema y tienes razón. El origen está ahí, una falta de eficacia de la Comisión Reguladora de Precios. ¿Sí? O sea, porque permitió que el mercado fuera monopolizado por algunas empresas, quién sabe cuántas sean, pero sin duda, y esas son las que están mandando los precios. Pasemos a un último tema, Hilario. De verdad que siempre es muy grato conversar contigo sobre temas de esta naturaleza. ¿Cómo es el proceso de la Universidad Veracruzana? 11 competidores, hablando de deportes, que quieren llegar a la meta, que la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana está muy pronto a hacer públicos las comparecencias, me parece, de los aspirantes. Saldrá una terna o una quinteta, no sé cómo esté el proceso, pero el asunto es que el 1 de septiembre tiene que amanecer un nuevo rector. ¿Cómo ves este tema, el proceso que lleva a cabo la Junta de Gobierno, los aspirantes a ser rectores, las propuestas que se conocen? A mí me llama mucho la atención dos temas que ha manejado nuestro mutuo amigo y colega Rafael Vela, el tema de la vinculación de la Universidad Veracruzana con los sectores productivos, que es un tema ahí pendiente, y el tema de las finanzas públicas de la Universidad Veracruzana, que maneja pues no pocos recursos, también como 5,000 millones de pesos se maneja en la Universidad Veracruzana, y que ahora el Orfis acaba de señalar ahí alguna falta de aclaración por alrededor de 60 y tantos millones de pesos, me parece, en la parte de la administración. ¿Cómo ves el tema? Bueno, mira, para empezar, en cuanto al proceso de elección o selección, yo siempre he pensado que el proceso debiera de ser más abierto, ¿no? En aras de una democracia, de una participación de toda la comunidad académica, porque finalmente la Junta de Gobierno, constituida por 9 miembros, me parece, son los que van a decidir, ¿no? Son personajes notables, tal vez no muy notorios, porque de repente nadie los conoce, o muy pocos los conocen, ¿no? Lo cual no es que esté mal, pero es que es parte de esta situación de, bueno, ¿y quién está eligiendo? Sí. Entonces, bueno, se pone el proceso en manos de unas cuantas personas, cuando me parece que se debiera de poner en manos de toda la comunidad académica, normar, regular la manera en la que podemos participar y a través de un proceso democrático elegir al que va a ser el rector, ¿no? El gobernante de la universidad, que me parece que es un derecho que deberíamos de tener todos los universitarios, puesto que nos atañe justamente quién es el que va a encargarse de tomar las grandes decisiones del rumbo de la Universidad Veracruzana.
se ha decidido, desde que se le dio autonomía a la universidad, se creó esa junta de gobierno y pues pasamos de una decisión única, autocrática, podemos decir, que era el gobernador el que decidía quién era el rector cuando no era autónoma, a una junta reducida que no le quitó mucho lo autocrático, digamos, ¿no? Entonces creo que debemos de evolucionar. Ok, a lo mejor esa experiencia fue buena, ha tenido buenos resultados, habría que evaluar, pero me parece que en los tiempos modernos, en los tiempos de mayor democracia, debiéramos abrirnos más, ese proceso debiera estar más abierto para que más académicos pudiéramos participar en el proceso de elección, es decir, con el voto de los académicos se decida quién es el que mejor puede representar los intereses de la Universidad Veracruzana, ¿no? Me parece que esa es una reforma que falta en la legislación universitaria. Y evidentemente, pues la problemática ahí, la problemática financiera de la universidad es importante. Casi no genera ingresos propios. No, y es complicado. Por un lado, los ingresos son limitados. Y por otro lado, las necesidades son infinitas. Digo, clásico problema de la economía, ¿verdad? Me parece que es importante que la universidad se plantee la tarea de generar ingresos propios. Y tiene la manera de hacerlo, ¿no? Por supuesto. Porque tiene centros de investigación, tiene laboratorios y algunos hacen vínculo con los sectores productivos y se obtienen grandes resultados. El conocimiento que se tiene genera, ¿no? Ahí puede detonar grandes proyectos productivos. Esto que yo decía hace rato de que hace falta la capacitación y el apoyo, bueno, pues a través de la Universidad de Veracruz, ahí está el recurso humano, altamente calificado, ahí están los aparatos, la tecnología, ¿qué falta? Unirlos nada más y generar la vinculación, ¿no? proyectos. Y en algunos casos de manera asociada y en otros casos vendiendo servicios de los propios centros de estudio y laboratorios, ¿no? Que son experiencias que se han dado en otros, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey. Digo, está más que vinculado, por decir solo uno de muchas universidades que piensan en ese sentido. Entonces me parece ahí que es una idea muy acertada de parte de el doctor Rafael Vela, que es uno de los aspirantes, buen amigo, que se ha enfocado mucho al tema de ver ese tema de la vinculación. ¿Para qué debe servir la universidad? Porque además, no solo es, bueno, por ahí podemos generar recursos, es que la tarea de la universidad, o una de las tareas debe ser primordialmente esa, estar enfocada a promover el desarrollo del Estado. Y esa es una manera en la que lo puede hacer. Le devuelves a la sociedad lo que la sociedad está dando, porque la universidad funciona porque recursos de la sociedad, de la ¿no? sociedad, la universidad se financia con los impuestos que pagamos. Así ¿no? Es, ¿no? Entonces, es una manera de regresarle a la sociedad eso en términos, en forma de beneficios, ¿no? Creo que eso es una tarea muy importante. Y otra tarea que tiene que ver también con el desarrollo es qué estudiantes estamos formando. ¿Qué carreras se están privilegiando? Porque, por ejemplo, primordialmente tenemos producción de administradores, contadores, abogados, pedagogos. Carreras tradicionales. De las ciencias sociales, que no es que no hagan falta, pero es que es muy grande, ¿no? Abrumador el número comparado con las carreras técnicas, matemáticas, física, química, ingeniería. De hecho, la Universidad Veracruzana tenía un gran rezago en materia de producción de ingenieros. La creación de los institutos tecnológicos vino a subsanar ese problema de carencia. Y me parece, ¿qué importa que haya ingenieros? Bueno, pues es que las empresas requieren una gran cantidad de ingenieros pues para hacer puentes, carreteras, para, ¿no? Para múltiples cosas, ¿no? Incluso la propia industria petrolera necesita, ¿no? Digo, por pensar en la industria que predomina en el estado de Veracruz. Entonces, tenemos que voltear a ver qué prioridades le está dando la universidad. No digo que sea fácil cambiar esa estructura, reducir, no, pues ya no tantos abogados, no tantos contadores, y ahora vamos a producir más técnicos, pero sí ir pensando que es necesaria esa reestructuración, porque de esa manera, entonces, muy simple, puedes atraer más empresas extranjeras
que van a demandar profesionistas de esas áreas Así es, técnicas. con los van esos a poner, perfiles, Con esos claro, perfiles. claro. Mira, un ejemplo clarísimo, la Bombardier vino a instalarse a San Luis Potosí. Andaban enamorándolo por allá por Chihuahua y finalmente no lo enamoraron y se fue para... Y Bombardier es una de las principales empresas aeroespaciales. ¿Por qué se fue para allá? Pues porque existe un clúster de universidades alrededor de gran prestigio, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, que les garantizaba o que les garantiza la provisión de profesionales técnicos que les va a permitir no tener que traer técnicos de otro país y gastarse las millonadas en su estancia por acá, cada vez que se les descompone una maquinita o cada vez que quieren desarrollar un proyecto. Si tenemos ese recurso profesional para proveerlo al mercado, evidentemente el mismo mercado va a generar la atracción de esas Claro, inversiones, ¿no? Ahí tenemos el caso de la industria automotriz, también, Hilario, ya que hablas de la Bombardier, pues hace algunos años apenas el Audi quería instalarse aquí y finalmente se fue a Puebla, ¿no? Sí. Pasó con la Volkswagen hace muchos años. Así es. No generamos los técnicos especializados en algunas áreas que las empresas demandan. Y eso es un atractivo, tienes toda la razón. Sí, ¿no? mira, tres industrias son líderes en la producción y exportación en México. La industria automotriz, la industria de electrónicos y la industria aeroespacial. Así es. Ninguna planta de esas tres industrias está en Veracruz. Ninguna. No tenemos de esas. Ni estará en el corto plazo mientras la Universidad Veracruzana no genere esos profesionales. Exactamente, ese es el punto. Entonces sí tenemos que hacer una transformación para proveer al mercado. No es porque el mercado nos dicte lo que va a ser lo académico, ¿no? Porque a veces se piensa que no. Pero tú lo puedes inducir desde la academia, claro, ¿no? No podemos renunciar como universidad a ese papel sustancial que tenemos en la dinámica económica. También la Universidad Veracruzana es un agente económico que participa en los mercados proveyendo de recursos humanos profesionales que son el producto final de la Universidad Veracruzana. Digo, visto así como si fuera una empresa y como si fuera una fábrica, pues ¿qué producimos? Pues alumnos preparados para el mercado, ¿no? Entonces, me parece que esa es una tarea fundamental. Muy bien, pues viene un periodo donde se acelera ya la toma de decisiones de la Junta de Gobierno con respecto al próximo rector de la Universidad Veracruzana. Para bien de los veracruzanos, ojalá sea la mejor decisión. Sí, pues esperemos que quien quede realmente sea el que mayor capacidad y habilidad y conocimiento tenga. Y capacidad de gestión. Porque yo insisto con la capacidad de gestión. Sí, ¿no? Sí, eso es fundamental porque gestionar, porque organizar, porque pensar en las políticas que se van a hacer es fundamental, ¿no? Y otra vez, ahí están los recursos, ahora hay que unirlos, hay que ensamblarlos, ¿no? Ahí está el rompecabezas, ahí están todas las piezas, pero hay que armarlo, ¿no? Entonces, ojalá la Junta de Gobierno se incline por un candidato que cumpla con todo ese perfil que requiere la transformación de la Universidad Veracruzana. Muy bien, Hilario. Pues algún mensaje que quieras comentarle con respecto a los temas económicos de la Universidad Veracruzana en nuestro auditorio. Claro, por supuesto. Bueno, pues es muy importante que pensemos, primero, en la profunda necesidad que tenemos en nuestro estado de una gran transformación económica. Yo decía que hay un retraso en términos de transformación desde los 80s para acá. Tenemos que dar ese salto cualitativo en términos de una transformación para la aparición de nuevos sectores productivos y el potenciamiento de nuevos sectores productivos que permitan dinamizar el desarrollo del Estado. Y justamente ahí me parece que la Universidad Veracruzana juega un papel fundamental, porque es el instrumento a través del cual se pueden identificar, por ejemplo, las grandes vocaciones de las regiones e impulsar el desarrollo de esos sectores productivos que digamos que de manera natural están produciéndose el mole por acá, las salsas por allá, los zapatos más allá, el maíz, etcétera, ¿no? O sea, y en la universidad existe la capacidad para poder identificar esas vocaciones y poder detonar ese desarrollo en muchos polos de desarrollo. Más allá de que podamos atraer inversión extranjera, hay que ver cómo desde el interior podemos generar crecimiento económico
y por supuesto que se puede hacer. Entonces, es fundamental esta tarea. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, por venir a conversar con nosotros y darnos tu enfoque sobre los diversos temas que hemos tratado. Te agradezco mucho. Yo te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder platicar contigo. Siempre es un gusto. Es mutuo, Hilario. Entonces, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Nuestro invitado fue el doctor Hilario Barcelata Chávez, director del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, y sobre todas las cosas, pues es una charla muy interesante que les pido que tomen nota, porque estos planteamientos que hace el doctor Hilario Barcelata son fundamentales para el desarrollo del Estado de Veracruz. Muy buenas noches, soy Carlos Luna Escudero y como siempre, un gusto y un honor estar con ustedes. Sociedad 3.0 Multimedios presentó